Hace unas semanas tuve que memorizar más de 40 minutos de discursos en francés para terminar llegando a la final del concurso internacional de elocuencia que se jugó en el magnífico Panteón de París. Después de una ardua selección entre 1000 universidades y 250 candidatos, fui el primer extranjero no francófono de la historia en llegar a la final y el único de todos los participantes que en ninguna ocasión utilizó un papel o soporte escrito. Lo más fácil sería pensar que tengo un don excepcional para la retención de información o que estoy codificado biológicamente, genéticamente, para tener una memoria poco común excepcional. Pero no es así, lejos de la realidad. ¿Pero qué me diríais si os dijera que estos excepcionales resultados son la consecuencia de haber entrenado de forma óptima, eficaz y sobre todo inteligente uno de los músculos más importantes que tenemos? La memoria. Bienvenidos de nuevo. Me llamo Adrià Solà Pastor, soy un amante del emprendimiento y estudiante en una doble carrera de Ciencias Políticas y Filosofía en la Sorbona de París y en Columbia University en la ciudad de Nueva York. En el vídeo de hoy me encantaría hablaros sobre cómo convertir una memoria disfuncional en un espacio infinito, una fuente de almacenamiento infatigable de todo tipo de detalles, recuerdos, nombres, números, informaciones, discursos y mucho más. Y no, señoras y señores, en el vídeo de hoy no trataré esos hábitos y prácticas cotidianas que te van a servir para reacondicionar tu memoria para que esté al máximo nivel, alto rendimiento. Eso ya lo tratamos en el vídeo anterior y te lo recomiendo sinceramente si quieres empezar a construir una buena memoria, incluso potenciar tu inteligencia. En el vídeo de hoy lo que vamos a tratar son técnicas precisas, materiales, prácticas que puedes utilizar una vez ya hayas reacondicionado tu mente, tu memoria, para mejorar toda la información que te plazca y obtener increíbles resultados. Por eso vamos a empezar con uno de los principales problemas que yo identifico en otros estudiantes, pero que yo también he sufrido, es esa necesidad, voluntad de querer recordarlo todo, o como yo lo llamo, el multiaprender. Multiaprender es pensar que el aprendizaje se trata de surfear la superficie de varios temas simultáneamente. Y eso es una gran equivocación, ya que la memoria funciona por conexiones. Eso que no puedes conectar, no lo puedes aprender. Y si vas juntando varios temas de distinta naturaleza, de distintos dominios, es imposible que tú puedas indagar con profundidad en un mismo tema y hacer conexiones entre distintos tipos de información en ese mismo tema. Para memorizar todo es importante que puedas mantener un foco profundo en el tema que tratas. Además, la memoria es un músculo. Sí que es cierto, es una facultad cognitiva, pero tiene el funcionamiento parecido al de un músculo. Y a medida que la entrenas, esta crece y se refortalece aún más. Tanto la rapidez con la que retienes como la cantidad de información que retienes aumenta siguiendo el número de sesiones de estudio, la intensidad con la que las haces a diario y la profundidad de estas sesiones. Una vez que hayas definido, identificado qué es lo que vas a memorizar, vamos a Varios estudios científicos han demostrado que la mente no puede retener muchas unidades de información, aproximadamente solo 4, pero estas unidades de información pueden estar compuestas por diversas unidades a la vez. Me explico. Cuando tú memorizas un número de teléfono, no memorizas cada número separadamente, lo memorizas por bloques de 3. ¿Qué te hace pensar entonces que memorizar un discurso o un temario de clase es algo distinto? Es esencial entonces que dividas la información en bloques reconocibles de información. La gran diferencia entre los números y la información es que los primeros no tienen ningún tipo de contexto y la información sí, es mucho más rica. Es por eso que es esencial que te encargues de que haya un hilo conector entre los distintos bloques de información. Y con eso no me refiero a la típica división, típica estructura de introducción, desarrollo y conclusión. No. Me refiero a que lo dividas en temáticas, que después las podrás conectar de forma narrativa, es decir, creando una historia.
En efecto, muchos de vosotros seguramente estáis pensando ahora en esas pequeñas historias que os contaban vuestros padres antes de ir a la cama, antes de acostaros, o de todas esas enseñanzas que recibíamos a través de las fábulas y esas historias de animales. Y eso es porque el contexto de una narrativa nos permite estructurar la información de una forma ordenada, clara y concisa, para favorecer nuestro aprendizaje. Esos bloques de información claramente tematizados deben ser conectados a través de una historia, y este proceso es infinito, ya que estos mismos bloques los puedes dividir en subbloques de 4 y así sucesivamente, siempre encargándote de separarlos, clasificarlos en temáticas y que mantengan una especie de cohesión, de relación, de un hilo conductor que tú en tu cabeza lo puedas estructurar de forma lógica, creando una historia, creando una narrativa. Entonces da igual cuántas unidades de información puedas memorizar, ya que dentro de ellas habrá más información, pero esa sería la lógica. Una vez que hemos identificado las limitaciones de la memoria debido a su funcionamiento particular y cómo podemos manipularlas a nuestro favor, es importante que se tiene que entender que hay muchísimas técnicas, pero no todas ellas van a tener la misma utilidad. Su utilidad, eficacia, depende de la temática, el contexto y el tipo de información que se quiere memorizar. Por ejemplo, en los discursos, una estrategia que me funciona muy bien es redactar el discurso en bloques distintivos de información que juntos constituyan una estructura clara, concisa y fácil de recordar, pero que sobre todo se puedan conectar a través de una narrativa, una historia. El contenido de estos bloques va a estar organizado en temas, en temáticas, y todos ellos podrán conectarse entre sí a través de rimas y poesía, como si fuera una canción. Si escucháis mis discursos en francés, todos tienen una especie de melodía y estructura clara y concisa. Cuando estudiamos para un examen, por ejemplo, esta estrategia no sería del todo adecuada porque la repetición se quedaría obsoleta y no podríamos hacer con toda esa información que tenemos una cancioncita, un discurso que pueda contener toda esa información. Es por eso que muchas veces tomamos recurso en los acrónimos y las siglas. Dudo muchísimo que no hayáis utilizado este método en la escuela. Este método consiste en recopilar distintos conceptos correlacionados, coger la primera letra de la palabra y constituir una palabra que cobre un poco de sentido para poder recordar todos los conceptos con más facilidad. Y eso es muy útil cuando tratamos exámenes que hablan de un tema en particular. Pero ¿qué pasa con esos exámenes semestrales que llegamos a la universidad y tenemos 12, 15, 20 temas a estudiar? Bien, los acrónimos y las siglas quedan un poco obsoletos. Es por eso que hay estrategias como el Mind Palace o el Palacio Mental. El concepto es el siguiente: tú identificas primero esos bloques o subbloques de información, los puedes incluso asociar a temáticas, según tu gusto, y los vas a asociar, los vas a conectar a los distintos lugares de una especie de recorrido que tú hayas hecho ya en el pasado y que para ti sea familiar. Me explico. Pongamos el ejemplo de tu casa. Tú, cuando entras en tu hogar, puede que lo primero que hagas es sacarte los zapatos y ponerlos en el armario del vestíbulo. Después te diriges a la habitación para dejar tu mochila y tu móvil. Y después te diriges al baño para lavarte las manos. Podéis verificar, hemos visitado ya 3 espacios distintos, 3 habitaciones. Pueden representar los 3 bloques de información. Los bloques, por ejemplo, los puedes asociar a objetos que tocas durante este recorrido. Por ejemplo, primero toco el pomo de la puerta, abro el armario, deposito los zapatos, cojo la mochila, la dejo en el suelo y voy a través del pasillo hacia el baño. En el baño cojo el jabón, abro el grifo y me seco las manos con la toalla. Este recorrido, tan fácil de recordar porque es lo que haces cada vez que llegas a tu casa, lo puedes asociar con esa estructura general de la temática que quieres aprender. Y cada objeto que tocas lo puedes asociar con el contenido de cada temática, con esos subbloques de información. Entonces, paso por paso, como tú ya conoces el orden, vas a identificar mucho mejor qué información está asociada a cada objeto o a cada espacio que visitas, evidente en tu mente.
por eso se llama Mind Palace o Palacio Mental. Pero no creo en absoluto que esta técnica, que a mí tanto me ha ayudado, sea un sustituto, pueda reemplazar al increíble poder de la spaced repetition o repetición espaciada. Esta técnica consiste en reducir tus grandes sesiones de estudio en cortas sesiones de revisión, repetidas de forma frecuente en el tiempo, intercalando diversas materias. La repetición espaciada es una increíble solución a la curva del olvido, un fenómeno psicológico que nos impide retener información por largos periodos de tiempo. La Spaced Repetition es mágica. ¿Por qué? Porque no solo estudias de forma efectiva durante cortas sesiones de estudio, lo que te permite invertir mucho menos tiempo estudiando de forma tediosa durante 4, 5, 6 horas los domingos, sino que también refuerzas el músculo de la disciplina, ya que se requiere perseverancia para estudiar un poquito cada día, nada más. La Spaced Repetition yo la he tratado con mucha profundidad en mi canal, en un vídeo que encontraréis por aquí sobre cómo recordarlo todo. Os lo recomiendo profundamente, sinceramente, si queréis aplicarla de forma eficaz y entender un poquito mejor qué es la curva del olvido y este concepto. Si no, también os he enseñado en este tutorial de Notion cómo aplicar de forma eficaz el Active Recall, otra técnica mágica, y la Spaced Repetition para recordar todo lo que queráis e invertir menos tiempo en vuestras sesiones de estudio. Me encantaría saber en los comentarios qué os ha parecido este vídeo, cuáles son vuestras técnicas de memorización, otras que pedir a mamá que os recuerde las cosas, y qué os ha parecido, por ejemplo, el Mind Palace, el Palacio Mental, una técnica que no había evocado en ningún momento en este canal y que me hacía muchísima ilusión por su alta efectividad. Después me encantaría agradeceros vuestra atención, como siempre. Para mí significa el mundo que estéis detrás, que me comentéis en los comentarios lo que os ha parecido, vuestras críticas constructivas, vuestras recomendaciones, porque yo aprendo muchísimo de vosotros y sobre todo siento que mi trabajo tiene un significado, que todas estas horas de edición, de producción, de pensar de forma creativa cómo transmitiros estos aprendizajes, mis experiencias de forma dinámica, tiene un resultado, y es que os ayudan humildemente en vuestra vida. Para mí significa muchísimo, así que os agradecería si pudieseis escribirme en los comentarios, yo los leo todos, y después evidentemente compartirlo a esas personas que creéis que puede ayudar, darle like, suscribiros y darle a la campanita. Para mí eso es muy importante. Me encantaría agradeceros vuestra atención, vuestro tiempo y deciros hasta el próximo vídeo.